Continuamos conversando con Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista. Edgar Darío Mejía, ¿hasta cuándo los personalismos políticos estarán por encima del bien común? Colóquese al lado de Guaidó como uno solo. Bueno, pero es que estamos acompañando a Guaidó sin ninguna dificultad. Estamos acompañando, reconocemos su liderazgo y acompañamos la ruta que se planteó. Simplemente que donde tengamos que hacer las observaciones, las hacemos sin ninguna necesidad de generar contradicciones a lo interno. Pero ahora, ¿ustedes acompañan o participan de las decisiones, de la discusión de las decisiones? ¿Ustedes se enteran, como nos enteramos el resto de los venezolanos, de las decisiones que se adoptan en la Asamblea o en la dirección de la oposición? No, hay una dirección en la Asamblea Nacional donde participan nuestros parlamentarios. Y hay participación de toda la estructura de base y militante del partido en todas las regiones del país. Claro, una cosa es participar en acciones, otra cosa es en las decisiones. ¿Ustedes participan en las decisiones? Participan los diputados a la Asamblea Nacional en el marco de las discusiones que se dan en el seno de la Asamblea. Ahora, ¿están absolutamente satisfechos con eso? Nosotros tenemos nuestras observaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son las observaciones? Mañana, por ejemplo, mañana tenemos una reunión con Guaidó, la dirección nacional del partido. Ajá. Nosotros tenemos una reunión con Guaidó, tenemos, por supuesto, algunos planteamientos que hacer en términos propositivamente. En ese sentido, bueno, nosotros damos una discusión, un debate en el partido semanalmente, y le hemos dirigido algunas comunicaciones, ha habido una respuesta a tales comunicaciones y vamos a sostener una reunión que espero que sea bastante fructífera. Félix Javier Marín, pregúntale al señor Falcón si le han contactado personas del gobierno con intención de negociar. Bueno, mira, yo creo que, fíjate, Vladimir, aquí tenemos tres, en mi opinión, salvo opinión al contrario, ¿no? O el desastre, que es que seguir convocando a algunos sectores a la guerra, a la intervención militar extranjera, a la guerra civil, el colapso generalizado, no solamente en materia de servicios, sino el colapso económico, el colapso social, el colapso institucional y el colapso de servicios, o lo racional, lo lógico, el sentido común, ponerlo de manifiesto, en la búsqueda de una salida negociada, de un gran acuerdo de salvación Ahora, nacional. la racionalidad que tiene la oposición, que puedes tener tú, coincide con la racionalidad, el sentido común que puede haber en el gobierno. Bueno, el gobierno, Vladimir, el gobierno sabe a los riesgos que está sometiendo el país. Y aquí se está planteando una salida en una transición pactada que implique respeto a los derechos políticos de quienes saldrían del gobierno. Y además de eso, bueno, donde no haya retaliación, persecución ni acorralamiento a nadie. Ahora, las señales que envía el gobierno es que pareciera no querer negociar, porque por ejemplo, cuando el gobierno, cuando vemos las actuaciones de los grupos armados, por ejemplo, estos grupos paramilitares, eso evidencia que no hay una intención de negociar, por ejemplo. Pero las intenciones, Vladimir, expresadas por el propio gobierno, por ejemplo, la comisión de contacto, el grupo de contacto de la Unión Europea, cosa que nosotros nos identifica bastante. Bueno, se están haciendo esfuerzos importantes en la Unión Europea para explorar esa solución de negociación buscando una salida electoral en el país. Entiendo que lo propio hacen otros países, incluso cercanos al gobierno. Ahora, corresponde entonces a los actores de la política responsablemente tomar las decisiones que correspondan en un momento crítico del país. Si eso no es así, Vladimir, decía un buen amigo en unos artículos en redes, es cuestión también de tiempo. El tiempo se va acortando para ambos sectores. Ahora, el tiempo de la política puede verse también atropellado por los tiempos sociales. Por el tiempo de la realidad de la gente. El tiempo de la gente. La gente entra en desesperación y lo peligroso es que la gente termine dándose las soluciones que no le damos los políticos y terminemos los políticos achicharrados toditos y termine esto en una gran anarquía y en una situación de colapso tal. Bueno, los militares también tendrán mucho que decir al país. Ahora, ¿cómo hace un dirigente político para, sin dejar de atender lo que es el clamor de la gente en las asambleas, en las movilizaciones, bueno, poder disentir de lo que piensa la mayoría cuando considera que la mayoría no tiene la razón? ¿Cómo hacer para asumir ese riesgo? Ese riesgo hoy no es fácil para muchos políticos, porque hay mucho temor al Twitter, a las redes, pero es que el Twitter no puede convertirse en un elemento que nos haga prisioneros de la mentira.
Nosotros tenemos que ser prisioneros del país, prisioneros de nuestra conciencia, no prisioneros de un Twitter. El Twitter no es Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos, fundamentalmente de las zonas populares, no tienen buenos teléfonos con Twitter, pero están pasando el trabajo hereje. La gente sufre cada día porque no tiene alimentos y aquí estamos cansados de hacer diagnósticos. Diagnósticos sobran en el país, pero no es una mentira de que la gente se muere porque no hay medicinas, Vladimir. La gente se está muriendo, se muere porque fallan los equipos. Ahora, frente a la impaciencia, ¿qué le respondes? ¿Con qué palabras le respondes tú frente a la impaciencia? ¿Le respondes con paciencia? ¿Qué le pides tú a la gente hoy en día? Bueno, tenemos que actuar de manera acelerada quienes tenemos responsabilidades del ejercicio de la política en el país para buscar soluciones y no complicaciones. Pero si seguimos en este juego trancado, yo no suelto prenda por aquí, el otro no suelta prenda por el otro lado, Vladimir, entonces estamos condenando al país y estamos condenando a las grandes mayorías. Esas mayorías son las que vimos ahorita aquí, con yo no sé cuántos potecitos de aguas en el suelo. O sea, la gente que no trabaja, que ya no tiene posibilidad ni siquiera de sostener la estabilidad de su hogar porque tiene que andar buscando un potecito de agua y donde se surte para cargar el teléfono, etcétera. La realidad del país es muy compleja. Si el gobierno, el propio gobierno lo sabe y el gobierno ha estado contra la pared, la presión de la calle lo pone contra la pared y el gobierno ha salido medio asustado también. Ahora, esa presión es la que debe obligar al gobierno a una negociación transparente. Debe, pero ¿lo hará de verdad? Bueno, debe hacerlo y allí la cooperación y el acompañamiento de la comunidad internacional. Ese es el interés de la comunidad internacional. Lo que está planteando la comunidad internacional son elecciones libres en Venezuela. Y así lo plantea la Unión Europea, así lo está planteando Naciones Unidas, así lo está planteando la Organización de Estados Americanos, así lo plantea. ¿Considera que el gobierno de Estados Unidos es un aliado para ti en la lucha por los cambios en Venezuela? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha contribuido en lo que ha tenido que contribuir, como toda la comunidad internacional, como lo ha hecho el Grupo de Lima, como lo ha hecho la Unión Europea, etcétera. Ahora, frente a un gobierno sordo, un gobierno incompetente, incapaz y además cerrado, repito, en esos atrincheramientos políticos, es muy difícil llegar a algunos acuerdos en esto de ganar tiempo el gobierno. Ahora, ¿qué tiempo gana el gobierno contra qué? ¿Tiene posibilidad el gobierno de maniobrar esta crisis y resolver los problemas del país? No lo tiene. Hay un problema básico, es un problema de confianza. Nicolás Maduro no goza de la confianza del país. Nicolás Maduro no goza de la confianza de la comunidad internacional. La situación de las reservas y de los recursos en Venezuela es crítica. La situación de servicios es prácticamente, bueno, desesperante. Pero además de eso, Vladimir, el deterioro de la gobernabilidad y el descontrol político en Venezuela, bueno, hermano, es para coger palco, de verdad. Tenemos que hacer una pausa, pero rapidito me respondes aquí. El señor dice que hay que dialogar para evitar muertes. ¿Acaso no sabe cuántas muertes han habido desde el 4F hasta hoy, José Antonio? Bueno, pero entonces vamos a dialogar sobre las tumbas. ¿Cuántas muertes hubo también, Vladimir, en Chile y cuántos hubo en Centroamérica y cuántas hubo que en Colombia? Para buscar que procesos de diálogo generaran estabilidad política en esos países. No lo vamos a hacer nosotros en Venezuela. ¿Por qué no se ha producido, esto me lo vas a responder al regreso, Henry, ¿por qué no se ha producido en Venezuela el quiebre de la llamada coalición gobernante? Es decir, quiebre en los militares, quiebre en la Asamblea Nacional Constituyente, quiebre en las gobernaciones, quiebre en las alcaldías, quiebre en el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. ¿Qué es lo que ha mantenido amalgamado al gobierno frente a la presión de la oposición en la calle y de la gente en la calle? Vamos a hacer la pausa y ya venimos.